Y ahí estamos grabando. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de las partes más importantes, digamos, de lo que pasé la semana pasada. Y de ahí seguimos con la materia nueva. Entonces, lo primero que hicimos fue definir qué cosa era la ecología, porque hablamos de ecología de comunidad, primero tenemos que ver qué cosa es la ecología. Entonces, una ciencia que estudia cómo influye el medio en la distribución de los organismos, en su abundancia, en la diversidad, el comportamiento, las interacciones entre diferentes especies y cómo estas especies modifican eh, el medio en el que viven, ¿cierto? Y la ecología se enfoca en distintos niveles de organización, desde individuos pasando por poblaciones, por comunidades de población, ¿cierto? De distintas especies, y finalmente por los ecosistemas, que son, ¿cierto?, el componente biótico y abiótico del ambiente, y la biosfera en general. Entonces el nivel básico de la ecología es el individuo, que son organismos que independiente de... es un nivel de organización que son independientes de otros organismos. O sea, pueden llevar a cabo sus funciones biológicas de forma independiente. El siguiente nivel de organización son las poblaciones, que son un grupo de organismos de la misma especie, ¿cierto?, que conviven en un lugar y en un tiempo determinado. Y principalmente estos organismos están cohesionados por su capacidad reproductiva, ¿cierto?, y por sus funciones ecológicas. Y finalmente, que es el área que voy a desarrollar en la clase, ¿cierto?, que son las comunidades. Este es el siguiente nivel de organización. Las comunidades están definidas por un grupo de organismos provenientes de distintas especies, ¿cierto?, que habitan en un lugar y en un tiempo determinado y que interactúan o potencialmente interactúan entre sí. Y esta es una comunidad típica del intermareal de acá de Valdivia, principalmente dominado por los choritos, por el Perumitilus, y en cuya estructura conviven una serie de organismos, ¿cierto? Aquí podemos ver algunos cirripedios y algunos caracoles entre medio, y probablemente, claro, como es una foto, estamos viendo en 2D, entonces vemos un plano nomás del, del sustrato. Si pudiéramos sacar los choritos y ver como en 3D, nos diéramos cuenta que existen una serie de muchos más organismos que están asociados a las estructuras de los choritos. Profesor, al parecer hay compañeros que no todavía están esperando entrar a la clase Miércoles. para que revise, por favor. Ya. Creo que ahí los dejé entrar a todos. Sí, ahí los dejé entrar a todos. Ya. Bienvenido, disculpen a los que no había dejado entrar, no me había dado cuenta. Pero por ahora estoy haciendo un pequeño repaso de las cosas más importantes que vimos en la clase pasada, así que no se han perdido de mucho. Entonces, existen distintas disciplinas dentro de, como subdisciplinas dentro de la ecología, ¿cierto?, que estudian estos distintos niveles de organización. A nivel de organismos, generalmente es estudiado por la disciplina de la autoecología, la ecofisiología y la ecología del comportamiento. Después ya están los ecólogos que estudian las poblaciones, ¿cierto?, que estudian cómo crecen y por qué se extinguen poblaciones de organismos. Este, y después está los científicos, ¿cierto?, del área de la ecología de comunidades, los ecólogos de comunidades que estudian estas poblaciones interactuantes, ¿cierto?, y los subconjuntos, divisiones de las comunidades, que podríamos destacar los gremios, los ensambles y las subtramas tróficas. Y finalmente están el área de los ecosistemas, ¿cierto? Que también son muchas veces los ecólogos de comunidades también estudian no solamente la comunidad, sino que
además el ambiente abiótico, ¿cierto? Que permite que esta comunidad se desarrolle. La aproximación, ¿cierto?, para estudiar las comunidades ecológicas es principalmente la identificación de patrones, ¿cierto? Como les contaba, nosotros vamos a nuestro ambiente de interés y, y siempre si estamos enfocados en buscar patrones, ¿cierto? Siempre vamos a encontrar algún patrón dentro de la naturaleza. Una vez que se identifican estos patrones, uno podría proponer, ¿cierto?, y discutir alguna hipótesis que expliquen este patrón que nosotros vimos. Posteriormente ya pasa a la zona a la etapa, ¿cierto?, de la evaluación de esta hipótesis que nosotros propusimos, que puede ser tomada de distintos enfoques, de un punto de vista teórico, por ejemplo, la modelación matemática o modelación numérica, en la observación comparada, ¿cierto? Podemos comparar zonas donde este patrón es más marcado y zonas donde el patrón es menos marcado, y podemos ver ahí podrían ser los factores que determinan que este patrón esté más marcado o no. Y la evaluación experimental. Podemos realizar experimentos para someter a prueba nuestra hipótesis. Y finalmente, una vez que nosotros tenemos nuestros resultados, ¿cierto?, podemos hacer una síntesis de lo que hicimos y generar conclusiones. Y a la vez, estas conclusiones van a generar nuevas preguntas. Entonces podemos seguir estudiando esta serie de patrones, ¿cierto? Porque muchas veces uno cuando tiene estos resultados te van a salir una serie de preguntas sobre el mismo tema. Entonces, una definición o sea, tengo dos definiciones aquí de lo que es una comunidad. Por una parte, es definida como una colección de organismos interactuantes de todas las posiciones tróficas en un hábitat determinado. O sea, aquí no contempla el tiempo. Solamente en esta definición no consideraron que las comunidades están presentes solamente en un tiempo. O sea, en esta definición consideran que las comunidades como una foto en el tiempo. Si se dan cuenta, porque no considera que estas comunidades eh, están formadas solamente en un espacio y en un tiempo. Y por otro lado, es una asociación de organismos, plantas y animales de todos los niveles tróficos que habitan en un lugar determinado y que interactúan o potencialmente interactúan con otros de forma directa o indirecta. Eso parece un poco más a la definición de comunidades que les di un poco antes. Existe una serie de patrones que han sido evaluados a través de la historia, ¿cierto?, de la ecología de comunidades, y que obviamente se siguen evaluando, que son principalmente patrones de riqueza y diversidad de especies, la composición de especies, ¿cierto?, que tiene que ver con la identidad de cada una de las especies que podemos encontrar, la diversidad funcional, ¿cierto?, que tiene que ver con la función que desarrolla cada grupo o cada especie dentro de una comunidad. Por ejemplo, podemos encontrar los depredadores, que sería un tipo de función, y podemos encontrar los filtradores, ¿cierto? Organismos que filtran el agua y que de ahí obtienen su alimento. Ese sería otro grupo funcional. Podemos evaluar también la abundancia relativa o absoluta de cada uno de los organismos de cada especie, ¿cierto?
la distribución espacial, cómo se distribuyen los organismos en el espacio donde nosotros estamos evaluando. Por ejemplo, hay organismos que se distribuyen de forma parchosa, como los choritos en el caso de la zona intermareal, o organismos que se distribuyen de una forma un poco más homogénea. La estructura trófica, ¿cierto?, de las comunidades, por qué niveles tróficos está conformada, ¿cierto? La estructura de tamaños, o sea, hay organismos que en ciertos ambientes son más pequeños, principalmente tiene que ver esto por las forzantes ambientales, ¿cierto? Organismos que destinan mayor energía en sobrevivir por condiciones estresantes, generalmente son más pequeños. La estructura de interacciones, ¿cierto? ¿Quién interactúa con qué? ¿De qué forma interactúan? Si por competencia o por depredación. Eh, la red ecológica, que tiene que ver un poco con lo mismo, con qué organismo interactúa con qué organismo. Y la distribución en la ocupación de sitios en la rareza. O sea, hay organismos que están presentes en solo ciertas comunidades. Esos son los organismos raros, son poco abundantes. Las definiciones las vamos a pasar porque principalmente después les puedo enviar la presentación y ustedes pueden leerla. Existe un patrón común en las comunidades que es que la mayoría de las especies tienen abundancia intermedia y pocas especies son bien abundantes o bien son raras. Entonces, este tipo de distribución se llama log normal, que está formada por una campana, ¿cierto? A continuación les muestro una imagen. Estos son especies de plantas y acá de aves. Entonces, se dan cuenta, la mayoría de las especies tienen una abundancia intermedia. Hay muy pocas que tienen poca abundancia y muy pocas que tienen alta abundancia. Esto tiene que ver con la utilización de recursos. Si se imaginan una comunidad donde el ambiente es homogéneo, muchas veces los organismos van a compartir los recursos que hay. No va a haber por ejemplo, un estresante que pudiese filtrar solo ciertos organismos que pudiesen ser muy abundantes y controlar la comunidad. Ahora, el término diversidad, que es muy utilizado en ecología y que es uno de los principales focos de estudio, ¿cierto?, de los ecólogos, es un concepto ecológico que posee dos componentes. Por un lado está la riqueza de especies, o sea, cuántas especies hay, y por otro lado está la equitatividad, que tiene que ver con la distribución de abundancia, o sea, qué tan equitativas son las abundancias entre los organismos que componen una comunidad, ¿cierto? Y principalmente, como es una medida compuesta, se evalúa a través de índices, y el índice de Shannon-Binnon es como el índice más conocido para evaluar la diversidad, pero existen muchos otros índices, y siempre están saliendo nuevos índices para estudiar la diversidad. Les mostré esta imagen, ¿cierto?, que son dos comunidades que tienen la misma riqueza, pero sin embargo la equitatividad es distinta. O sea, la comunidad B es mucho más equitativa, tiene abundancias de especies similares entre cada una de las especies, ¿cierto? Sí, y en cambio la comunidad A está dominada por esta especie, y aunque existen otras especies, están en mucho menor abundancia, ¿cierto? Entonces, la comunidad B es la que tiene mayor diversidad.
La biodiversidad, que muchas veces es utilizada como un sinónimo de diversidad de especies, pero sin embargo existen diferencias, ¿cierto? Y principalmente estas diferencias están dadas porque la biodiversidad es una definición mucho más amplia. Entonces aquí te puse una definición, que la biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros los ecosistemas terrestres, marinos y otros sistemas acuáticos, y los complejos ecológicos que forman parte. Comprende la diversidad entre cada especie, o sea, dentro de las especies y entre cada especie y entre ecosistemas. Se dan cuenta, es mucho más amplio que diversidad de especies. Y diversidad de especies está contemplado solamente eh, la riqueza de especies y la equitatividad, ¿cierto? Esto es mucho más amplio. Profesor, ¿Sí? una pregunta. ¿Qué es exactamente el índice de Shannon-Wiener? O sea, ¿qué muestra? ¿Cómo lo muestra? Mira, es un índice que va desde 0 a 1 y finalmente lo que muestra es que si este índice está cercano a 1, la diversidad es mayor, o sea, que tenemos mayor riqueza y que esa cantidad de especies, ¿cierto? Por ejemplo, si decimos que tenemos una, una comunidad que está compuesta por 3 especies, estas especies tienen una abundancia similar, ¿me entiendes? Entonces considera no solamente la riqueza, o sea, qué comunidad tiene más especies, sino que esa comunidad también tenga abundancias similares entre cada una de las especies. No sé si se entiende. Abundancias similares. ¿Perdón? Abundancias similares. Claro, claro. Si vamos a la imagen de acá, por eso yo les decía, si se dan cuenta, las dos comunidades tienen la misma riqueza, pero solamente por tener abundancias similares entre cada una de estas especies, porque aquí creo que son cinco especies. ¿Ya? En cambio acá todas estas especies tienen una abundancia similar, solamente por ese hecho ya la diversidad en esta comunidad es mayor. Y aquí es más cerca de uno. Claro, está más cerca de uno. Tendríamos que Ah, ya. calcularla para darnos cuenta cuál es su índice Y antes de diversidad. hay que estimar la abundancia de cada una de las especies que componen el área de Claro, estudio. claro, exactamente. Exactamente, generalmente porque si bien uno habla de comunidades, muy pocas veces lo que vas a estudiar realmente es una comunidad, sino que es una muestra, muchas veces debería ser representativa de tu comunidad. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, y generalmente creo que en bosque se hace algo similar, que es hacer un transecto dentro de la Ujú. comunidad o hacer un cuadrante dentro de esta comunidad. Entonces, hacemos una serie de cuadrantes en distintos lugares, generalmente de forma aleatoria, ¿cierto? Y muestreamos cada uno de estos cuadrantes y en cada uno evaluamos la diversidad. Ah, Entonces, ya. después por un promedio podemos decir que esa comunidad, ¿cierto? Completa tiene cierto nivel de diversidad, pero nunca vamos a estudiar la comunidad completa, sino que Completa, vamos a que pasa estudiar muy grande. claro, una muestra de esta comunidad. Una muestra representativa. Exactamente, exactamente. Entonces hay una serie de factores, ¿cierto?, que determinan que una comunidad sea más diversa que otra. Y han sido estudiados e identificados algunos de estos factores y, por ejemplo, uno de ellos
es en esta imagen se ve mejor, es la complejidad del hábitat. Entonces, este estudio es de los años 70, creo, que determinó que mientras más variable sean las alturas de los árboles, mayor va a ser la diversidad de aves. Esto es lo que muestra esta imagen. Entonces acá tenemos una estimación de diversidad en el eje Y, y en el eje X tenemos también una estimación de diversidad, pero del alto de los árboles. Entonces hay una relación directa, ¿cierto?, entre la diversidad de especies de aves y la diversidad de alturas de árboles. Entonces, contra más variable sea el bosque, la altura de los árboles, mayor diversidad va a tener. Y esto también se da en otros ambientes, por ejemplo, en los sistemas de algas, cuando el bosque de algas es más complejo, o sea, tiene, por ejemplo, mayor cantidad de plantas dentro de un área, ¿cierto? Este también va a tener mayor diversidad. Con los choritos pasa lo mismo. Mientras más denso sea el parche de chorito, la diversidad generalmente va a ser mayor. Otro factor que ha sido descrito como forzante, ¿cierto?, de diversidad, y que puede ser un poco contraintuitivo, es la fertilidad del suelo. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, que a mayor diversidad, a mayor fertilidad del suelo, la diversidad es menor. Y esto tiene que ver principalmente, como les contaba la clase pasada, porque cuando existe una alta diversidad, lo que pasa es, o sea, una alta fertilidad del suelo, lo que pasa es que las especies que son mejores competidoras van a dominar el ambiente, van a excluir al resto de las especies. En cambio, cuando hay poca fertilidad, ninguna de las especies va a sobrecrecer, digamos, y va a controlar el ambiente. Entonces, eso es lo que les explicaba. Hasta ahora hemos hablado de comunidades como si el ambiente fuera homogéneo y no existieran perturbaciones, pero nosotros sabemos que frecuentemente en todas las comunidades están existiendo una serie de perturbaciones, ¿cierto?, que tienen que ver no solamente con perturbaciones antrópicas, ¿cierto?, que puede ser, no sé, en un bosque un incendio, sino que, o en el intermareal la pesca, por ejemplo, sino que tienen que ver con perturbaciones que muchas veces están relacionadas con factores climáticos. Entonces, existe una hipótesis, ¿cierto?, que se denomina la hipótesis de perturbación intermedia, que señala que a niveles intermedios de disturbio va a promover una mayor diversidad. Entonces la evidencia principal está en la zona intermareal, donde a medida que esta es un gráfico de la hipótesis de perturbación intermedia, pero podemos también extrapolarlo a la zona intermareal. O sea, en la zona intermareal baja hay menor perturbación, y en la zona intermareal alta hay mayor perturbación. Y generalmente la zona intermareal media es donde van a estar los mayores valores de diversidad. Y esto tiene que ver principalmente porque a niveles bajos de perturbación lo más probable es que alguna especie va a dominar el ambiente. A niveles altos de perturbación lo más probable es que muchas especies no puedan sobrevivir a los altos niveles de perturbación, ¿cierto? En cambio, a niveles intermedios existen muchas especies que pueden convivir y ninguna va a dominar el sistema.
ahora hablemos un poco de depredación, que es otro factor muy determinante, ¿cierto?, de la diversidad y la estructura de una comunidad. Se entiende estructura como la identidad de la especie más sus abundancias. Cuando hable de estructura de comunidad, a eso es lo que me refiero. O sea, me estoy refiriendo a la identidad de cada una de las especies que componen esta comunidad, ¿cierto? Más su abundancia relativa. Entonces aquí tenemos una imagen de las estrellas de mar, ¿cierto? Consumiéndose los choritos. Y principalmente los choritos pueden sobrevivir aquí porque la estrella de mar no puede llegar arriba porque es más sensible, ¿cierto?, a la disecación. Entonces esto muestra la importancia que tienen los depredadores. Este fue un estudio, ¿cierto?, donde se removió al depredador, que era esta estrella, ¿cierto?, la que muestro aquí. Y los investigadores se dieron cuenta, ¿cierto?, que antes de la remoción de este depredador, la diversidad era mayor que después una vez que lo removieron. Y esto tiene que ver principalmente porque las estrellas están cumpliendo un rol muy importante que tiene que ver con mantener a raya la abundancia de los choritos, porque muchas veces estos organismos, como son tan buenos competidores, pueden vivir a distintas condiciones, entonces van a monopolizar el sistema. Y lo que hace la estrella es, mediante consumo, ¿cierto?, liberar espacio para que otras especies se puedan fijar al sustrato. Esto es muy común en la zona intermareal acá. Por ejemplo, podemos ver que en el intermareal bajo muchas veces hay muy poco chorito, y esto tiene que ver con el consumo, no tanto de las estrellas, pero sí del loco. Acá el loco es muy importante y puede tener un efecto similar al que tienen las estrellas en las comunidades. Entonces, una vez que comenzó la sobreexplotación del loco, eh, el intermareal cambió y se transformó en este intermareal que vemos ahora, dominado completamente por los choritos. Principalmente porque le sacaron al depredador, entonces sobrecrecieron y dominaron completamente el ambiente, y excluyendo otras especies, ¿cierto? Esto es lo que les explicaba. Una vez que retiran el depredador tope, los choritos sobrecrecen, dominan todo el sustrato, y eso no permite que otras especies puedan sobrevivir, fijarse y sobrevivir. Algo muy importante es que en el intermareal esto cobra tanta importancia, y le hablo del tema del sustrato porque uno de los factores limitantes de la zona intermareal es el sustrato. O sea, los organismos tienen mucho alimento, sin embargo, muchas veces no tienen dónde fijarse. Si se han dado cuenta, algunas especies que se fijan una sobre otra. Esto tiene que ver porque llegan las larvas y no encuentran un sustrato apropiado para fijarse, y muchas veces se van a fijar donde exista este sustrato. Y tal vez este sustrato podría ser las conchas de otras algas, o sea, de otros organismos. Aquí nace, ¿cierto?, el concepto de especie piedra angular, la cual podríamos considerar, por ejemplo, el loco o las estrellas, que si nosotros consideramos esta gráfica, ¿cierto?, en el eje Y el impacto total y en el eje X la biomasa, son especies que tienen una baja biomasa, sin embargo tienen un alto impacto, muy diferente a lo que es las especies dominantes, como el caso de los choritos, donde principalmente su impacto está dado por su biomasa. Son especies que tienen una alta biomasa, ¿cierto?, y por ende tienen un alto impacto dentro de la comunidad.
ejemplo de depredación, no creo que sea necesario repetir este ejemplo. Tiene que ver con con el consumo de los salmónidos a especies nativas. Pero sin embargo, esta imagen es ilustradora. Tiene que ver con el contenido estomacal del salmónido, ¿cierto? Que estaba dado principalmente, está dado por eh, especies nativas. Entonces, una vez que empezaron a sobrecrecer los salmones, empezaron los escapes, ¿cierto? Entonces debían encontrar alimento para poder sobrevivir y este alimento estaba dado por las especies nativas. Entonces empezó a disminuir la abundancia de especies nativas. Aquí quedamos la semana pasada. Y ahora vamos a ver un poco de las interacciones positivas. Entonces, uno de los principales ejemplos en la zona intermareal y también en los sistemas terrestres son las especies que forman canopy. O sea, estas especies que son capaces por su estructura de formar como un manto y esto va a tener una serie de beneficios, ¿cierto? Generalmente son beneficios a las comunidades que se encuentran asociadas a estos organismos. En la zona intermareal tenemos las algas, ¿cierto? En la zona submareal también existen una serie de macroalgas que forman estos bosques, ¿cierto? Y a través de sus estructuras pueden controlar el ambiente. Muchas veces, por ejemplo, los bosques de algas generan, o los bosques incluso de árboles, generan sombra, ¿cierto? Y esto tiene una serie de efectos para los organismos que viven bajo estos árboles. Principalmente tiene que ver con disminuir la radiación, ¿cierto? Generan sombra, por lo tanto, disminuyen la temperatura. La temperatura es un factor muy determinante de la sobrevivencia de ciertos organismos. En la zona intermareal, por ejemplo, también generan protección, ¿cierto?, contra las olas, o aumentan la humedad, ¿cierto? Entonces, muchas especies que no pueden sobrevivir mucho tiempo expuestos a disecación, eh, viven asociados a las algas porque las algas logran eh, logran tener mayor humedad durante más tiempo. Entonces les permite a estos organismos vivir ahí. Este es un ejemplo, un estudio que se realizó en la costa atlántica de Canadá, ¿cierto? En el eje X está la especie, o sea, la riqueza de especies. En el panel A, ¿cierto? Y en el B está la diversidad de especies. Y estas son distintas elevaciones intermareales. O sea, está el intermareal bajo, el intermareal medio y el intermareal alto. Y se muestró debajo del alga, ¿cierto? Y en un lugar donde no existía esta alga. Entonces se pueden dar cuenta, sobre todo en los niveles más estresantes que son el intermareal medio y el intermareal alto, la importancia del canopy, o sea, del alga, es mucho mayor. Y esta alga también aumenta tanto la riqueza como la diversidad. Entonces, los organismos que están, las comunidades, ¿cierto?, que están asociadas a las algas, son mucho más ricas y son mucho más diversas. Y esto tiene que ver principalmente porque las algas mantienen la humedad, disminuyen la radiación, disminuyen la temperatura. Entonces tienen una serie de efectos positivos sobre las especies asociadas a su estructura. Entonces, esta es una gráfica del el número de especies o la diversidad, ¿cierto?, en el eje y la intensidad de una perturbación en el eje X. Y cuando no existen las interacciones positivas podemos ver esto.
que tiene que ver con la hipótesis de perturbación intermedia que les conté hace un rato. Entonces, a niveles bajos de perturbación, tenemos baja diversidad, a niveles intermedios, ¿cierto? Tenemos una alta diversidad y a niveles altos también tenemos una alta, o sea, una baja diversidad. Esto tiene que ver con el filtraje que existe en las especies. O sea, aquí hay muchas más especies que pueden sobrevivir, ¿cierto? Acá no pueden sobrevivir porque las condiciones son son malas condiciones para poder vivir, son muy estresantes, ¿cierto? Entonces hay especies que simplemente no sobreviven, mueren. Y a niveles intermedios lo más probable es que va a ser una sola, o sea, a niveles bajos de perturbación, probablemente la especie que es mejor competitivamente, que son intermediarios generalmente son los choritos, van a monopolizar el sistema. En cambio, a niveles intermedios hay muchas especies que pueden sobrevivir y pueden tener poblaciones viables. Esto es una ilustración de lo que pasa cuando no existen las interacciones positivas. En cambio, cuando existen estas interacciones positivas, esto va a permitir que muchas especies puedan sobrevivir a niveles bajos de perturbación y a niveles altos también de perturbación, porque principalmente van a homogeneizar la zona intermareal. Entonces van a permitir que muchas especies que no podían vivir bajo condiciones estresantes, ahora sí puedan vivir. Que es un poco lo que les contaba en el ejemplo anterior. Y ahora pasamos a un concepto que, si bien apareció varias veces en la clase pasada, de hecho ustedes mismos lo pusieron en la mesa, no lo habíamos visto y es un concepto muy importante en ecología, que tiene que ver con el nicho. Entonces vamos a ver principalmente cómo es el nicho, de qué nos sirve evaluar el nicho y cómo se estudia. Entonces, desde un contexto histórico, imagínense, estamos hablando de 1917, ya se empezaba a hablar de este concepto. Sufrió algunas modificaciones, ¿cierto?, en el tiempo, pero el concepto sigue siendo el mismo. Entonces, Grinnell en 1917 hablaba de que el nicho eran las adaptaciones de las especies a la estructura física del hábitat. O sea, el nicho de un organismo era solamente las variables ambientales que determinaban que este organismo pudiera existir y ser viable, ¿cierto?, en ciertas condiciones. No consideraban las interacciones, ni las apariciones, ni los factores biológicos, sino que solamente los factores ambientales. Después ya Elton, en 1927, 10 años después, ¿cierto?, definió el nicho como el estatus de una especie en una comunidad. Y esto tiene que ver principalmente como, o él lo medía como en qué lugar, ¿cierto?, de la cadena trófica o de la red trófica se encontraba cada organismo. Entonces, por eso habla del estatus. Entonces, el nicho de una especie muchas veces iba a ser, por ejemplo, si era un consumidor o era un productor primario. Entonces, de esa forma él definía el nicho, que es totalmente contrapuesto a la visión que tenía Grinnell en 1917, que le hablaba solamente de los factores ambientales. Elton, en cambio, hablaba más bien de los factores biológicos o de los rasgos biológicos de una especie. Después, en 1934, apareció el principio de exclusión competitiva, que tenía que ver con que dos organismos no pueden coexistir, ¿cierto?, a lo largo del tiempo si es que consumen un recurso de la misma forma o consumen el mismo recurso. Entonces, una de estas especies va a excluir a la otra.
Incluso la puede llevar a la extinción. Y ya Hutchinson en 1957 ya definió el nicho como mucho más similar a lo que conocemos hoy en día, que él lo definió como los requerimientos de una especie que pueden definirse por un hipervolumen de n dimensiones, y a eso él lo definió como el nicho fundamental. Entonces, esto tiene que ver, igual la definición es un poco, podría ser un poco enredado o cuesta un poco entenderla, pero tiene que ver con los requerimientos de una especie para poder ser viable en el tiempo. Entonces, estos requerimientos no van a estar dados solamente por el ambiente abiótico, sino que también va a estar dado por todas las condiciones que una especie necesita para ser viable. O sea, va a estar dado por el ambiente físico, el ambiente químico y las interacciones de una especie con otra. Entonces, Hutchinson definió, ¿cierto?, el nicho como la suma de todos los factores ambientales que actúan sobre el organismo. El nicho sí es definido como una región de un hipervolumen n-dimensional. Entonces aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, donde aquí se muestran 4 ejes solamente el nicho, pero podríamos agregarle mucho más ejes. O sea, aquí podría estar el tipo de alimento, acá podría estar la temperatura a la cual viven, acá podría estar la forma en la que se reproducen, y así podríamos ir agregándole ejes a este volumen, ¿cierto? Y ahí podríamos determinar cuál es el nicho de una especie. Entonces Hutchinson además separó el nicho porque se dio cuenta que no todas las especies viven cuando las condiciones son propicias. Entonces, él decía, hay especies que pudieran vivir en un rango de temperatura desde los 10 grados Celsius a los 20 grados Celsius, sin embargo, están viviendo solo entre los 15 y los 17. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos encontrar la especie en otros ambientes, o sea, en otros lugares si las condiciones ambientales son propicias para que esta especie viva ahí? Entonces separó el nicho en dos. Por un lado estaba el nicho fundamental, ¿cierto? Que tiene que ver con todos los aspectos del hipervolumen en la ausencia de otras especies. Entonces aquí entra el principio de exclusión competitiva. Entonces él dice cuando una especie está sola, puede vivir en todo este rango, si esta es la especie, ¿cierto? Y este es el nicho, puede vivir en todo este rango de, por ejemplo, si el eje X acá fuera el tipo de alimento, esta especie podría consumir todos estos tipos de alimentos, desde acá hasta acá, un rango mucho más amplio, ¿cierto? En cambio, en presencia de otros organismos, este nicho se va a ver reducido, ¿cierto? Y a este se le denomina el nicho realizado, que es la parte del nicho fundamental a la que una especie es restringida por la interacción con otras especies. Más adelante voy a ir dando ejemplos y ahí vamos a irnos dando cuenta en qué se diferencian estos dos conceptos, ¿cierto? Las ventajas de esta definición de nicho, la de Hutchinson en relación a las anteriores, es que ahora las variables ambientales podrían expresarse a lo largo de ejes continuos, entonces podrían ser medidas. Antes no se podían, con las otras definiciones no se podía medir el nicho, y ahora sí, porque podemos determinar todos los factores, ¿cierto?, que determinan la sobrevivencia de una especie, y además podemos contar estos factores. O sea, podemos decir desde temperaturas de 10 grados a 20 grados esta especie puede vivir. Y además se puede determinar la estructura del nicho por el desempeño de una especie.
de que se puede medir como fitness de cada una de estas especies. O sea, el fitness tiene que ver con la capacidad de sobrevivencia y reproducción que tiene un organismo. Entonces eso se puede medir también. Entonces aquí tenemos otra ilustración, ¿cierto? A lo que nos referimos cuando hablamos de nicho fundamental y nicho observado realizado. Entonces acá tenemos una variable que podría ser la productividad primaria, ¿cierto? Y en el eje X tenemos otra variable que podría ser la temperatura. Entonces el nicho fundamental de este organismo podría ser todos estos niveles, ¿cierto?, de productividad primaria y todos estos niveles desde acá a acá, ¿cierto?, de temperatura. Sin embargo, este organismo se va a encontrar solamente en esta parte, o sea, en estos rangos de temperatura, o sea, de productividad primaria y en estos rangos de temperatura. Esto tiene que ver porque eh, al estar en contacto con otras especies, ¿cierto? Estos organismos muchas veces se restringen. Principalmente tiene que ver por competencia. Ahora un pequeño ejemplo de cómo se pudiera medir el nicho, incluso en especies que ya están en peligro de extinción. Aquí tenemos un ejemplo de la ballena franca glacial, que es una especie que se encuentra en peligro, ¿cierto? Y era muy abundante en el Atlántico Norte. Ahora solamente se encuentran algunas pequeñas poblaciones en el Pacífico Norte. Entonces estos investigadores se preguntaron cuál pudo haber sido la distribución histórica de esta ballena en el Atlántico Norte. Entonces tenían datos, ¿cierto?, de registros de avistamiento y de caza, son todos estos puntos negros en el Atlántico Norte, o sea, puntos rojos en el Atlántico Norte. Y también a través de eso pudieron determinar cuál era la idoneidad de hábitat, o sea, si es que se encuentra ahí, lo más probable es que el hábitat propicio para que esta especie pueda vivir son también las condiciones ambientales a las que se encuentran estos sitios. Aquí está una imagen, ¿cierto?, de cómo está compuesto, ¿cierto?, el Atlántico Norte. Y este es un modelo que se realizó pues, con todas las especies, los sitios donde debería estar la ballena simplemente por la idoneidad de hábitat. Sin embargo, la ballena siempre estuvo solamente en estos sitios de acá. Y por ejemplo acá, si se dan cuenta, todos estos hábitats son idóneos para que pueda vivir. Sin embargo, por distintos factores que tienen que ver principalmente con interacción con otros organismos, esta especie se vio limitada a vivir solamente en estos sitios y no vivir en estos sitios a pesar de que las condiciones eran idóneas para poder vivir. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cuál sería el nicho fundamental, ¿cierto? Que tiene que ver con los puntos rosados y cuál es el nicho observado o realizado, que es una fracción mucho menor, ¿cierto? Que tiene que ver con los puntos. Ahora, ¿cómo se puede determinar o qué factores podrían determinar que una especie que consume, ¿cierto?, el mismo recurso o que tiene el mismo nicho, ¿cierto?, pueda subsistir a largo plazo? Entonces, por ejemplo, este es la amplitud de nicho. Tiene que ver con, por ejemplo, si acá tenemos una variable, hablemos de productividad primaria, ¿cierto?
a la cual puede vivir esta especie, ¿cierto? Los niveles de productividad primaria en los cuales puede vivir son estos de aquí, pues, desde acá hasta acá, desde extremo a extremo. Entonces una especie va a poder sobrevivir si es que una parte se solapa una parte de su nicho, pero sin embargo estos dos nichos están separados. Si se dan cuenta, aquí la especie 1 y la especie 2 tienen, si este eje X es un tipo de consumo, tienen distinto consumo. Entonces eso permite que estas dos especies puedan subsistir en el tiempo. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, de cuál puede ser uno de los dos resultados posibles, ¿cierto?, del solapamiento de nicho, cuando dos especies tienen el mismo nicho. Entonces, el primero sería que, si se dan cuenta acá, estas dos especies, que son Paramecium, dos especies de Paramecium, cuando fueron cultivados de forma separada, estas son sus curvas de densidad, ¿cierto?, de abundancia. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, las dos especies aumentaban su abundancia cuando los cultivaban por separado. En cambio, cuando los cultivaron juntos, se dieron cuenta que al principio crecieron de la misma forma y después llegó un momento, probablemente cuando los recursos se hicieron limitantes, que fue como el quinto día, en el cual comenzó con la competencia por recursos. Y la que era mejor competitivamente dominó el sistema y la otra fue llevada a la extinción. Entonces, el Paramecium aurelia comenzó a aumentar su abundancia, pero sin embargo el Paramecium caudatum comenzó a disminuir, llevándolo a la extinción. Otro ejemplo de nicho fundamental versus nicho realizado es el que se ve en la zona intermedial. En la zona intermedial tenemos dos especies de Cirripede. Por un lado están los balánidos y por el otro lado están los tamálidos. Y una de estas especies, los balánidos, este es su nicho fundamental, miren, la barra amarilla. Y su nicho realizado es la barra roja. Entonces, el Balanus generalmente en intermedial se encuentra donde están las condiciones dadas para que ellos puedan vivir. O sea, es un nicho realizado muy parecido al nicho observado. O sea, el nicho fundamental es muy parecido al nicho observado. En cambio, el tamálido, si se dan cuenta, tiene un nicho fundamental bastante amplio donde en teoría hay larvas, entonces este organismo se pudiera fijar, o sea, podría vivir de aquí hasta acá, ¿cierto? Pero sin embargo, por competencia, solo vive en la zona intermareal alta. Y esto tiene que ver principalmente porque el Balanus es muy sensible a las condiciones ambientales, entonces no puede vivir en esa parte. Y como es mejor competitivamente, entonces monopoliza toda la zona intermareal baja y el tamálido, a pesar de que pudiese vivir aquí, no vive simplemente porque es peor competitivamente y es desplazado, ¿cierto?, a la zona intermareal alta. Entonces ahí estamos viendo cómo una especie, en el caso, si nos fijamos solamente en el tamálido, es restringida por la interacción con otra especie. Entonces su nicho va a ser mucho menor, el nicho observado, a su nicho fundamental. No sé si se entiende. ¿Se entiende, no? Sí, ya. Sí se entiende, profe. Yo creo que lo que está Sí. hay una pequeña, no sé, dificultad de entender entre uno y otro.
Entre, entre el observado y el realizado, pero podría ser ah, que quizá en la diferencia entre el observado, suponiendo que hay una visualización de un tamaño en la barrita, pudiera ser que en esas condiciones existen, bueno, valga la redundancia, condiciones más extremas que no son las óptimas, ¿no? claro, exactamente, o sea, este organismo, si se dan cuenta, podría vivir en otras condiciones, podría vivir más abajo en el intermareal, porque aquí está su nicho fundamental. Sin embargo, vive solamente acá arriba, y eso principalmente porque es desplazado por este organismo de acá. No sé si se dan cuenta. Y este, si quisiera, podría monopolizar todo el sistema. Lo que pasa es que las condiciones acá arriba son muy extremas, entonces no puede sobrevivir. Entonces, por eso es restringido solamente a vivir, el tamálido solamente puede vivir acá arriba, y en cambio el balanus vive solamente acá abajo, principalmente porque está restringido por su capacidad fisiológica. Son dos especies que están compitiendo, se dan cuenta, pero este es Pero mucho, una es dominante, es, una en es relación a peor otra. competitivamente, claro, es peor competitivamente, entonces es excluido cierta elevación intermareal alta, nomás donde las condiciones son extremas. Pero sin embargo, igual puede vivir. Más adelante tengo otro ejemplo, creo. Mire, este de acá. Son tres tipos de aves, ¿cierto? Eh, entonces, estos organismos también, cuando están viviendo juntos, si se dan cuenta, pudiesen consumir, los tres pueden consumir los mismos recursos. Sin embargo, cuando viven juntos es como si se repartieran los recursos. Entonces, acá, acá vive el fuliginosa. Fuliginosa, Después hay otro rango, ¿cierto? Fortis, De este factor en el que vive el Fortis, y otro rango de este factor Magnirostris, que el Magnirostris. Nirostris. Claro, entonces Es es que como claro, si, prefieren formar su propio nicho en vez de competir. claro, claro, es que no es una opción de hecho competir, porque uno de ellos va a ser excluido. No pueden consumir los tres aunque pudiesen consumir los tres el mismo alimento, por un tema de competencia, no lo pueden consumir, ¿cierto? Entonces, cada uno es restringido a consumir cierta parte, ¿no? ¿Cierto? Del recurso. Entonces, hay una forma de medir, ¿cierto? Este solapamiento de nicho, o sea, qué tan similar tiene que ser el nicho de las dos especies para que puedan sobrevivir a largo plazo entre las dos. Eh, pero yo creo que está más allá del objetivo de este curso. Así que por ahora no lo vamos a ver. Aquí hay otro ejemplo, ¿cierto? De tres tipos de jaiba que también consumen este, ciertos recursos de forma similar, entonces que hay distintos tipos de presas. Y si se dan cuenta, acá pasa lo mismo que con las aves que vimos antes. Las especies están consumiendo distintos tipos de recursos para no competir entre ellas, porque una probablemente va a ser excluida. Entonces, esta especie, que es la Carcinus maenas, consume solamente este rango de presa, las primeras tres, ¿cierto? En mayor abundancia. Después está la cáncer, que consume este rango de presa. Y finalmente está la Necora puber, que consume estas presas de acá. Entonces se están repartiendo principalmente los recursos para poder sobrevivir a largo plazo.
Ahora les voy a hacer un par de preguntas, las vamos contestando entre todos, y esto tiene que ver con las preguntas que después yo pongo porque el profe finalmente me pide algunas preguntas para la prueba y pudiésemos responderlas ahora. Entonces voy a dejar de grabar así para que... ¿Cómo termina?